Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Leoncini, soy profesora de corporeidad y motricidad en los institutos 52 y 117 de San Isidro y San Fernando respectivamente. Bueno, ante la pregunta de qué pasó con nuestros cuerpos en la continuidad pedagógica, ¿no? Al comienzo de la pandemia, yo pensé que no, en principio no escapamos a lo que pasó más ampliamente en nuestra sociedad con los cuerpos, creo yo, que se aquietaron, se asustaron, eh, se estresaron, incluso se enfermaron y extrañaron los abrazos, el contacto físico. Eh, Eso hicieron nuestros cuerpos. No obstante, creo que hemos tratado de movilizarlos en la continuidad pedagógica y muchos docentes lo hemos logrado, al menos en parte. En mi experiencia dentro de las clases, en los profesorados el año pasado, tuve algunas experiencias que les quería comentar. Por ejemplo, la primera clase con uno de los grupos la hicimos por el chat del campus, cuando todavía no estaba muy organizado cómo se iban a dar las clases, eh, sí, grabadas en Zoom, o sea, toda la cuestión de Zoom no estaba muy aceitada. Hicimos por chat del campus y entonces tratando de organizar cómo iban a ser los siguientes encuentros, si abríamos Telegram, si era por mensajería del campus, incluso bueno, lo del Zoom estaba recién latente. Se armó un momento, bueno, que estábamos todas muy participativas y nos superponíamos unas con otras, estudiantes, docentes, mucho hablar, mucho escribir, en realidad escribir porque ni siquiera te permite audio. Y en un momento, yo ya les había contado que el siguiente paso, aparte de organizarnos, era entrar en el concepto de la materia, que es corporeidad, qué significa y qué significa en nuestra carrera de formación docente. Y bueno, ahí les propuse espontáneamente hacer una catarsis, una especie de catarsis con el teclado. Les dije, bueno, vamos a respirar, vamos a ir más tranquilas, elevemos los brazos, las guié un poco y a partir de respirar les dije, bueno, ¿cómo me gustaría realmente estar allí en un encuentro, verlas, poder verlas, eh, estar más cerca? Y ahí fue que les dije, bueno, lo único que se me ocurre es empezar a tipear en el teclado, ya sea de la compu o del celu, para poder soltar todas estas tensiones que nos generan el no poder como traspasar la pantalla. Y así fue, que nos empezamos a mandar y escribir catárticamente. Lo que salía obviamente eran jeroglíficos, letras unidas que no tenían sentido semántico alguno. Y, y bueno, costó relajarse porque todavía seguían algunas queriendo organizar lo anterior, entonces fuimos como pausando eso, aclarando quién se encargaba de cada cosa, cada una pudo después respirar y someterse a esa catarsis y fue realmente un desahogo. Yo estaba revisando los apuntes que había guardado de esa clase, el chat lo guardé, lo copié y lo guardé y, y el final de la clase habían terminado las chicas con palabras como alegría, chatear, paciencia, educación, agradecimiento, juntos, avanzar, leer, observar. Me reí mucho de la descarga con la descarga en el teclado. En el momento en que la descarga logró aquietarnos, solté la pregunta de ¿podemos ser solo dedos que escriben en este momento de cuarentena en pandemia? ¿Podemos ser solo cabezas copiando de un pizarrón en la escuela? Escuchando de a ratos un maestro o una maestra que nos mira desde un frente. Bueno, así fue como con esa dinámica corporal, lo más corporal
que pudimos en ese momento, pero creo que se integró el cuerpo. Una de las consignas era, no podemos hacerlo sin reírnos o sin gritarnos o sin gritar. Y bueno, y así fue como logramos introducir el concepto de esta materia, corporeidad. Bueno, lo que pensaba es que esta propuesta me sorprendió a mí misma, ¿no? No fue algo planificado. Y si bien la materia como que está muy en relación a esto de pensar nuestros cuerpos, no solo en pandemia, sino en todos los espacios, virtual o presencial, la materia apunta a esto, a pensar nuestros cuerpos, en principio en nuestra sociedad en general y luego en el espacio educativo, ¿no? Que nos va a enfrentar o que les va a enfrentar a las chicas y chicos cuando se reciban como docentes. Si bien es así, también la materia apunta a soltar la creatividad, ¿no? Que a veces nos propone o que se aparece de modo espontáneo cuando logramos realmente integrarnos, cuando podemos soltar esas ataduras que tenemos, que pueden ser el banco de la escuela, en este caso la pantalla, que logramos trascender a partir de poner todo nuestro cuerpo en juego. Y así fue que yo en ese momento me dejé llevar. Bueno, esa era una de las que les quería como comentar. Después creo que contra viento y marea dimos clases de movimiento, también a través de la pantalla, enseñando y aprendiendo nociones de alineamiento, también siguiendo consignas de liberación del movimiento y la voz, como por ejemplo movernos siguiendo sonidos generados por algunas de nosotras. Las chicas hacían un sonido y las demás se movían de acuerdo a él. Crear un espacio donde un objeto nos invita a transformarnos, ¿no? A partir de tomar contacto con ese objeto o de traspasar una línea que poníamos una bufanda en el piso, por ejemplo, cruzando esa línea, pasar a otro estado de creación. Y allí, bueno, surgían movimientos o escenas extra cotidianas. Incluso llegamos en las clases a construir estampas grupales, ¿no? A hacer trabajos combinándonos con las demás al mismo tiempo, al unísono. Bueno, como les decía, todos estos contenidos son propios de la materia, pero se veían en peligro frente a la virtualidad. Y bueno, acá nos enfrentamos, si bien creo que lo hemos logrado, al primero de los problemas de la educación virtual, y es que no todas y todos los estudiantes accedieron ni el año pasado ni este a equipos y a conectividad adecuados para estar en directo vivenciando estas actividades, por ejemplo, las que nos toca a nosotras de movimiento, que también están interrelacionadas todo el tiempo con material teórico. La materia es teórico-práctica. Así que ahí tenemos el primero de los problemas. Mi cuerpo se cansaba en las clases, ahora hablando dentro del rol docente por Zoom, me cansaba la vista, el exceso de uso de celular durante los días, las pantallas. Eso no dejé de sentirlo, fue bastante extenuante el trabajo, pero sin duda dar estos espacios donde la creatividad se pone en juego y donde yo lograba trascender estos límites de la distancia, creo que eran efectos completamente beneficiosos y positivos, tanto para mi rol docente, para mi persona, dando clases, como para el beneficio de la clase en sí. Muy positivo desde lo físico-emocional.
No me pasa lo mismo cuando el trabajo es administrativo, cuando hay que, bueno, leer circulares, llenar formularios que se tildan, que no están a veces pensados para completar. Eh, las aulas del campus, cuando hay que prepararlas, digamos, toda esa parte, por ejemplo, es diferente lo que yo siento. Ahí el cansancio es mucho mayor y no me es posible poner la creatividad en juego. De hecho, no lo veo tan... eh, en principio uno no lo siento tan inherente a mi trabajo de profesora de corporeidad, pero bueno, de a poco y antes de la pandemia ya la docencia nos llevaba a muchos espacios administrativos que los tiene que realizar el propio agente y ahora en la virtualidad mucho más. Así que ahí también hay un problema a resolver, cómo mejorar tal vez las cuestiones administrativas o, eh, no sé, buscar la forma de que se faciliten, de que no sean tantos los estímulos que recibimos en torno a eso, cómo se organiza eso, ese trabajo administrativo. Eh, bueno, yo trabajo también en primarias, no solo en terciarios. Tengo 4 escuelas. eh, es abrumador esa parte del trabajo. eh, y bueno, quizás esto nos sirve para reconsiderar, volver a organizarlo y reducir también las exposiciones diarias a las pantallas. Ahí tenemos otro problema que es el de la salud postural y la visión, ¿no? La visión se va afectando. De hecho, bueno, ha llegado una circular que nos da recomendaciones para cómo hacer este trabajo virtual desde las casas. La segunda pregunta es sobre cómo se manifiesta la sexualidad en pandemia y así era la pregunta. Bueno, cuando leí la pregunta me vino enseguida una autora con la que trabajamos en la materia, que es Alicia Fernández, una psicopedagoga que trabaja mucho en el tema docente, estudiar el vínculo pedagógico entre enseñante y aprendiente. Y ella, a la hora de hablar justamente de la sexualidad, cita a Sara Paín, que fue su maestra, una de sus maestras en estos temas, y esta señora dice: las zonas erógenas en el aprendizaje están en la mirada, en el ser visto y en el mirar. Eh, Allí está la erotización en el aprendizaje, ¿no? O sea, no tiene que ver con nuestras zonas erógenas, sino que tiene que ver con el poder mirar y ser mirados, o miradas, o mirades. Entonces, yo encuentro que es eso lo que salva eh, y le da vida a estas relaciones pedagógicas a distancia. El poder hacer contacto con las y los estudiantes. Eh, entonces, ¿dónde encontré la sexualidad? Y en el disfrutar, en el placer, en el gozar de lo que uno está haciendo. Por eso lo administrativo no me resultaba tan sexual, eh, tan erotizante. En cambio, dar clases sí, porque lograr ese vínculo aún a la distancia, wow, que da satisfacción cuando se produce, a pesar de las dificultades. Creo que ahí es, como dice esta autora que les mencioné, donde el deber y el placer se unen. Creo que es ahí donde está la sexualidad en la educación, tanto sea virtual como presencial. Y bueno, de nuevo va en sintonía con esta materia, tiene que ver con el tema de la creatividad, en cuánto somos capaces de volver a poner en juego nuestro placer
al dar clases, disfrutar de lo que hacemos, poder darnos ese tiempo, esa pausa que necesitamos. A mí a veces no me sucede, me atraviesa, me pasa por arriba la velocidad. Y cuando yo les decía a las chicas ese día de hacer la catarsis en el teclado, les dije varias veces, vayamos lento, a ritmo de caracol. A mí es algo que me sirve. No sé si a todas, a todos, a todes, pero bajar la velocidad puede conectarnos con la integridad que somos, cuerpo, mente, espíritu, aspecto sociocultural, político y económico que está también atravesando nuestra construcción corporal, nuestra corporeidad. Creo que es ahí, y como también trabajamos en la materia, ¿no? Lograr ese estado de creación, el que será en cierto modo ese estado de entrega. Me entrego a lo que viene, con todos mis sentidos, con todo mi ser. Y es ahí donde empiezo a fluir con la actividad docente, en lo pedagógico, en este vínculo con las y los estudiantes. Es ahí donde empiezo a disfrutar, a encontrarle placer a lo que hago, y a sentir que se expresa la sexualidad. Y lo mismo en las y los estudiantes, cuando de pronto vos las ves que algunas hasta están con la cámara apagada. Y de pronto cuando lográs interpelarlos, interpelarlas realmente, algunas hasta prenden la cámara. Y otras abren los ojos, por ahí la tenían prendida, pero abren los ojos, se acercan a la cámara. Y ahí es que nos miramos, incluso yo juego mucho con eso. Chicas, veámonos, abran los micrófonos. Prefiero que nos superpongamos y después tengamos que decir apaguen los micrófonos a estar muteadas de entrada y no tener feedback. Ahí está el tema. Si no tenemos feedback, si no tenemos ese regreso, es imposible sentirnos que podemos disfrutar y que puede expresarse la sexualidad. Entonces las y los estudiantes también empiezan a tomar placer, a sentirse involucradas en lo que están haciendo, y empiezan a expresar esa alegría que les da, bueno, el poner en juego la sexualidad. Y bueno, ahí también dice esta autora que nosotras leemos, Alicia Fernández, que se empieza a establecer este vínculo que permite el aprendizaje. Y cuando el aprendizaje se da, efectivamente, otra vez va a aparecer la alegría de la autoría, y sí o sí tiene que ser corporal. No puede mostrarse de otra forma. Es ahí cuando nosotros vemos, tanto en niños como en adultos, los adultos lo tenemos más reprimido, pero vemos que el cuerpo se expresa, ¿no? El niño, la niña enseguida saltan, hablan y saltan con sus ojos, con su risa y con su cuerpo entero. Y eso se manifiesta cuando en el placer de la autoría, en el placer de aprender. Bueno, creo que es un poco ahí donde aparece la sexualidad en la educación. ¿Qué otras formas de expresión se habilitaron? Bueno, creo que está muy a la mano lo utilicé más en primarias, el grabarse, el filmarse en actividades propuestas. Las y los chicos resolvían explorando en sus casas y después pidiendo que alguien los filmara, así que bueno, esa forma de expresión videográfica, obviamente que se ha fortalecido en estos tiempos. No obstante, sigue habiendo, bueno, las dificultades que tienen que ver con ese problema. Creo que es el primero que mencioné respecto del tipo de equipos con el que contamos, y que cuentan las familias, tanto de niñas de primaria como de estudiantes de terciario. La conectividad tiene mucho que ver, y en mi caso personal, que cuento con una conectividad Wi-Fi y un equipo
o dos de computadora, ambos insuficientes, que no resisten muchas veces programas potentes. Lo mismo mi celular, no puedo poner casi ningún programa porque no le da la capacidad de memoria. Entonces, una de las dificultades que tuve en lo personal, y bueno, con todos los equipos que cuentan por mi parte, aunque me enteré que la provincia de Buenos Aires nos ha otorgado un pequeño plus por conectividad, bueno, sigue siendo una falta los equipos, tanto para docentes como estudiantes, y bueno, en mi caso sigue siendo una frustración el poder armar videos que he querido todo el año pasado con trabajos de las y los estudiantes, sobre todo de primarias, y no lo pude realizar porque no cuento con los programas necesarios o los equipos para poner esos programas. Lleva muchísimo tiempo, además, es un tiempo que no está rentado y que casi diría que no alcanza la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer y ocupar aparte ese tiempo que es laboral. Pero bueno, sin duda que es un lenguaje que se expresa mucho más. Después también he pedido algunos dibujos. Eh, bueno, en esta materia, volviendo al terciario, también en los primarios, suelo utilizar muchos lenguajes artísticos. Eh, si bien en primaria doy danza, también trabajamos con la voz, con instrumentos, y hasta puede aparecer el dibujo en el piso, podemos hacer diseños gráficos. Así que no sería el caso de que me hayan aparecido muchos lenguajes nuevos. Eh, Calculo que por ahí en otras materias sí. ¿Y de qué manera impacta la imagen en la comunicación virtual? Bueno, la imagen está fuerte. A veces hemos hablado con algunos compañeros, compañeras, de esto de que se observa, ¿no?, en las reuniones que uno se mira a sí mismo cuando habla. Bueno, eh, eso es para pensarlo, no sé, tendrá que ver también con la sexualidad de verse, mirarse y mirar. Eh, a mí me gusta mirar también a los estudiantes, a las estudiantes, y está bueno para eso poner de a momentos la voz del hablante, para poder captar la gestualidad entera de una persona, pero también es lindo verlos en su totalidad, ¿no? Las reacciones de las y los estudiantes cuando hay otro trabajando, que a veces lo hacemos, ver el movimiento que realiza una, a veces contagiarse de ese movimiento. Bueno, es más fácil en la presencialidad, en la virtualidad lo estamos buscando, pero a veces sucede y es muy lindo ver a todas y todos trabajando corporalmente. Y bueno, esta pregunta en las reuniones virtuales, las videollamadas, ¿dónde está la mirada? Eh, Creo que ya lo respondí con eso que hablamos alguna vez con otras personas, que uno suele mirarse mucho, no sé. Eh, ¿Qué ves cuando me ves? Yo trato de mirar mucho el semblante, nuevamente, ¿no? La sonrisa, la vivacidad en la cara, en el gesto, en el cuerpo entero. Bueno, justo esta materia por ahí no es la más indicada porque todo el tiempo nos estamos parando fuera de la silla, en las casas, buscando un espacio más amplio, lo hacemos. Pero aún así hay mucho trabajo de intercambio verbal y mucha exposición también, y trato de contactar mucho con la mirada, con la gestualidad. Hago preguntas espontáneas y para buscar la respuesta también espontánea. Bueno, creo que estamos en eso. Y la verdad que es muy placentero cuando nuevamente las estudiantes también se han puesto por momentos más creativas, ¿no? No siempre sucede, creo que hay que apelar mucho a eso, pero también hay estudiantes que de por sí, solas, solos, soles, eh, se disponen a ser creatives, a buscar nuevos lenguajes, a entregarse enteros, enteras, eh, aún en la distancia y en la virtualidad. Y, y a veces me gusta captar eso también,
para volver a entusiasmarme, ¿no? Cada vez. Bueno, espero haber aportado algo y estamos trabajando juntos. Muy lindo trabajar en colectivo. Hasta cualquier momento.